Durante años a los estadounidenses se les repitió una idea sencilla. Si trabajas duro, tomas buenas decisiones y eres responsable con tu dinero. Tu vida debería volverse más estable con el tiempo. No necesariamente fácil, pero sí más segura. En 2026, esa idea todavía aparece en discursos, reportes y titulares. La economía de Estados Unidos sigue mostrando señales que, en teoría, deberían tranquilizar a la gente. El desempleo se mantiene relativamente bajo, la inflación ya no sube al ritmo de hace unos años y el consumo continúa. Desde cierta distancia el mensaje parece claro: las cosas no están perfectas, pero están mejorando. El problema es que esa explicación no coincide con lo que millones de hogares sienten cada mes. Un aumento de salario puede desaparecer después de pagar renta, seguro del auto, comida, servicios, impuestos y atención médica. Una familia puede tener empleo, pagar sus cuentas, y aún así, sentirse a una emergencia de perder el equilibrio. La pregunta ya no es solo si la economía crece. La pregunta más incómoda es por qué tantas personas sienten que trabajan más, ganan más, y aún así, avanzan menos. Una de las razones por las que tantas conversaciones sobre la economía terminan en frustración es que hoy dos historias muy diferentes pueden ser ciertas al mismo tiempo. La primera es la historia que aparece en los datos macroeconómicos. Según reportes de la US Bureau of Labor Statistics y la Federal Reserve System, el desempleo sigue relativamente bajo, la inflación ha desacelerado frente a su pico reciente, y el Producto Interno Bruto continúa creciendo. Si alguien observa solo estos indicadores, podría concluir que la economía de Estados Unidos sigue siendo resiliente. La segunda historia no aparece con la misma claridad en los titulares. Es la que vive una familia cuando revisa sus gastos mensuales y descubre que, aunque sus ingresos no han caído, su margen financiero es cada vez menor. Es la realidad de quienes deben revisar su cuenta bancaria antes de una compra que hace 3 años parecía rutinaria. Aquí aparece el problema central: los promedios nacionales no reflejan a todos por igual. Un mismo entorno económico puede beneficiar a unos y presionar silenciosamente a otros. Los hogares con ingresos altos, carteras de inversión sólidas o hipotecas aseguradas con tasas cercanas al 3% durante años anteriores suelen estar en una posición mucho más cómoda. Mientras tanto, la presión se concentra con fuerza en otro grupo, especialmente en quienes ganan lo suficiente para no recibir ayuda significativa, pero no lo suficiente para absorber el aumento de costos en todas las áreas de su vida. Ese grupo es importante porque incluye a gran parte de la clase media trabajadora. Desde fuera pueden parecer estables. Tienen empleo, pagan sus cuentas y mantienen cierta normalidad. Sin embargo, esa estabilidad es cada vez más frágil. Por eso la pregunta ya no debería ser si la economía está creciendo. La pregunta más útil es quién se está beneficiando realmente de ese crecimiento y quién está quedando atrás. Para muchas personas, la frustración no empieza cuando pierden su empleo. Empieza cuando reciben un aumento y descubren que en la práctica casi nada cambió. Sobre el papel, un incremento salarial debería traducirse en una mejora visible. Si alguien gana un 5% más que el año anterior, la lógica sugiere que debería sentirse más cómodo financieramente. Sin embargo, eso no siempre ocurre, y la razón tiene menos que ver con el salario bruto de lo que muchos creen. El ingreso que una persona negocia con su empleador no es el dinero que realmente termina usando en su vida diaria. Entre impuestos federales, impuestos estatales, deducciones de nómina, aportes de salud, ahorro para retiro y otros descuentos automáticos, la diferencia entre ingreso bruto e ingreso disponible puede ser mucho mayor de lo esperado. Pero incluso eso no explica toda la presión. El verdadero problema aparece cuando los gastos esenciales crecen más rápido que la capacidad de ahorro. Imaginemos una familia que recibió un aumento equivalente a varios cientos de dólares al mes.
A primera vista parece una mejora importante. Sin embargo, durante ese mismo periodo, la renta puede subir varios cientos de dólares, el seguro del automóvil renovarse con una tarifa más alta y cada visita al supermercado costar más que antes. Cuando se suman electricidad, gasolina, internet y servicios básicos, gran parte del aumento desaparece. Por eso muchas personas sienten que trabajan más, ganan más, y aún así no avanzan. No porque sus salarios estén completamente estancados, sino porque su poder adquisitivo real apenas mejora. Esta diferencia importa mucho porque cambia la manera en que se percibe el progreso. Durante décadas mejorar habilidades, conseguir promociones y aumentar ingresos solía estar claramente conectado con una mejor calidad de vida. Hoy, esa relación se ha debilitado. Esto afecta especialmente a los hogares de ingresos medios. Los hogares con altos ingresos suelen tener más margen para absorber aumentos de costos. También pueden beneficiarse más del crecimiento de activos financieros o inmobiliarios. En cambio, la clase media americana enfrenta una presión distinta, no está colapsando, pero cada año pierde flexibilidad. Ese cambio es profundo. Ganar más ya no garantiza vivir mejor. Y cuando esa relación deja de sentirse confiable, la motivación económica también empieza a cambiar. Cuando los ingresos ya no alcanzan para absorber el aumento constante de los gastos básicos, la mayoría de los hogares no cambia de estilo de vida de un día para otro. Primero, ajustan pequeños hábitos, recortan compras no esenciales y posponen ciertos planes. Cuando eso deja de ser suficiente, aparece otra herramienta: la deuda. Pedir dinero prestado no es por sí mismo algo negativo. Durante décadas la deuda fue una herramienta de crecimiento. Una hipoteca podía ayudar a construir patrimonio a largo plazo. Un préstamo empresarial podía abrir oportunidades. Incluso la deuda estudiantil, al menos en teoría, podía traducirse en mayores ingresos futuros. El problema comienza cuando la deuda deja de financiar crecimiento y empieza a financiar supervivencia. Ese cambio es más importante de lo que parece. Hoy, muchas familias ya no usan crédito principalmente para comprar una casa o invertir en un negocio. Cada vez más, el crédito se utiliza para cubrir gastos que antes se pagaban en efectivo. Compras de supermercado cargadas a tarjetas de crédito, reparaciones del automóvil financiadas a plazos o servicios de compra, ahora, y paga después para gastos cotidianos, son ejemplos de esa transición. Este tipo de endeudamiento revela algo estructural, no necesariamente indica irresponsabilidad financiera. En muchos casos, refleja una realidad más incómoda: los costos suben más rápido de lo que los ahorros pueden recuperarse. El mecanismo suele ser gradual. Primero suben los gastos esenciales. Después el ahorro mensual empieza a reducirse. Llega una emergencia inesperada como una reparación médica o mecánica, y el colchón financiero ya no alcanza. En ese momento el crédito llena el vacío. El problema es que esa solución temporal genera presión futura. Los intereses se acumulan y parte del ingreso de mañana queda comprometido para pagar gastos de ayer. Poco a poco, una mayor porción del salario deja de construir seguridad futura y empieza simplemente a sostener decisiones pasadas. Aquí es donde la deuda se vuelve psicológicamente agotadora. La presión no viene solo del monto total adeudado, sino de la sensación constante de que el próximo sueldo ya tiene dueño antes de llegar. Por eso incluso, cuando el consumo agregado sigue fuerte en los reportes, eso no siempre significa confianza. En muchos casos significa que el gasto continúa, pero la base financiera que lo sostiene se está debilitando. Si la deuda explica cómo muchas familias siguen a flote la vivienda, explica por qué tantas sienten que el sistema dejó de funcionar como antes. Durante décadas comprar una casa representó mucho más que adquirir una propiedad. Para millones de estadounidenses era una señal concreta de estabilidad. Significaba haber alcanzado una etapa en la que años de trabajo
finalmente se convertían en seguridad, patrimonio y movilidad social. Para gran parte de la clase media, la vivienda era la puerta de entrada a una vida más estable. Ese cálculo cambió. Muchos análisis se enfocan únicamente en el aumento del precio de las casas, pero esa explicación ya no es suficiente. El factor que alteró realmente el mercado fue el salto en las tasas hipotecarias. Incluso cuando el precio de una propiedad no cambia demasiado, el costo mensual de financiarla puede dispararse si las tasas suben del 3% al 7%. Ese cambio transforma por completo la ecuación de asequibilidad. Dos compradores observando exactamente la misma casa en momentos distintos pueden enfrentar realidades financieras totalmente opuestas. Hace algunos años, una vivienda podía parecer razonablemente accesible para una pareja con ingresos medios. En 2026, esa misma vivienda puede implicar pagos mensuales, cientos o incluso miles de dólares más altos. Eso ha generado una división clara dentro del mercado inmobiliario. Por un lado están los propietarios que aseguraron hipotecas con tasas muy bajas durante años anteriores. Muchos de ellos permanecen en sus casas no necesariamente porque no quieran mudarse, sino porque vender significaría renunciar a un financiamiento extraordinariamente barato. En términos prácticos, están atrapados dentro de buenas condiciones. Por otro lado están los compradores nuevos, especialmente jóvenes profesionales y familias primerizas, que enfrentan barreras de entrada mucho más altas. Ellos no están atrapados dentro del sistema. Están bloqueados fuera de él. Esta diferencia importa porque cambia la percepción del esfuerzo. Cuando dos personas trabajan igual de duro, pero obtienen resultados radicalmente distintos, por el simple factor del momento en que entraron al mercado, la idea de meritocracia comienza a debilitarse. Sin embargo, también conviene evitar simplificaciones. No todos los mercados inmobiliarios de Estados Unidos se comportan igual. Algunas zonas del Medio Oeste siguen siendo relativamente accesibles, mientras ciertos mercados del sur muestran más inventario y menor presión de precios. El problema no afecta a todas las ciudades con la misma intensidad. Aún así, la tendencia general es clara para una gran parte de los compradores. La vivienda ya no se siente como una meta cercana, sino como una meta que sigue alejándose. Si la vivienda se ha convertido en una de las mayores fuentes de presión financiera, la salud genera un tipo distinto de ansiedad y, en muchos casos, incluso más difícil de manejar. El problema no es únicamente que la atención médica sea cara. Muchas personas ya asumen que ciertos tratamientos, consultas o procedimientos costarán mucho dinero. La verdadera presión viene de algo más complejo, la falta de previsibilidad. En la mayoría de las industrias, el consumidor conoce el precio antes de tomar una decisión. Puede comparar opciones, calcular costos y decidir si algo encaja en su presupuesto. En el sistema de salud estadounidense, eso no siempre ocurre. Con frecuencia, el costo real solo se entiende después de la consulta, después del procesamiento del seguro o incluso semanas después, cuando llega la factura final. Esa incertidumbre cambia por completo la relación entre el paciente y el sistema. Una persona puede pagar primas mensuales elevadas y asumir que está razonablemente protegida. Sin embargo, un solo evento médico puede revelar deducibles, altos copagos inesperados, cargos fuera de red o diferencias de facturación difíciles de anticipar. El resultado no es solo un gasto mayor al esperado, sino una pérdida de confianza en la capacidad de planificar financieramente. Ese punto es importante porque las familias suelen adaptarse a costos altos cuando esos costos son estables. Lo que resulta mucho más difícil de absorber es un gasto impredecible que puede alterar por completo el presupuesto de un mes. También es importante mantener perspectiva. El sistema de salud de Estados Unidos sigue liderando en áreas clave como innovación médica, tratamientos especializados y tecnología avanzada. El problema no es la ausencia de calidad, el problema es la desconexión entre calidad, acceso y asequibilidad para el hogar promedio.
Cuando incluso personas con seguro médico sienten incertidumbre frente a una consulta, un examen o una emergencia, la ansiedad deja de ser solo económica. Se convierte en una sensación constante de vulnerabilidad. En este punto, la conversación deja de ser puramente económica. Ya no se trata solo de salarios, deuda vivienda o salud. Empieza a tratarse de confianza. La mayoría de las personas puede tolerar periodos difíciles si cree que la situación es temporal o si entiende claramente por qué está sacrificándose. Incluso pueden aceptar malas noticias cuando sienten que alguien está describiendo honestamente la realidad. Lo que resulta mucho más difícil de aceptar es la contradicción repetida entre el discurso oficial y la experiencia diaria. Ese es el origen del escepticismo actual. Muchas personas escuchan que la inflación se ha moderado, pero siguen notando que llenar el carrito del supermercado cuesta mucho más que hace pocos años. Escuchan que la economía es resiliente, pero sienten que una sola emergencia financiera podría desestabilizar por completo su hogar. Escuchan que tener seguro médico ofrece protección, pero continúan temiendo facturas inesperadas. Esto no significa necesariamente que los datos oficiales sean falsos. En muchos casos, los datos son técnicamente correctos. El problema es otro. Los indicadores agregados no describen con precisión cómo viven todos los grupos sociales, generaciones o regiones. La pérdida de confianza suele avanzar por etapas. Primero aparece la confusión. Algo no encaja, pero todavía parece posible que falte contexto. Después llega la duda. La gente comienza a cuestionar si las instituciones realmente entienden la presión que enfrentan los hogares comunes. Si esa brecha persiste, la duda eventualmente se convierte en desconfianza. Las redes sociales han acelerado este proceso, aunque no lo crearon desde cero. Los algoritmos tienden a amplificar contenido emocional, especialmente frustración, miedo y enojo. Eso complica aún más la situación, porque mezcla problemas reales con narrativas exageradas. La consecuencia más importante aparece después. Cuando la confianza cae, no solo cambia la opinión de las personas, cambia su comportamiento. Se vuelven más cautelosas al gastar, más escépticas ante compromisos financieros de largo plazo y menos dispuestas a creer que el sistema recompensará su esfuerzo de forma justa. El resultado es una sociedad donde cada vez más personas confían menos en sistemas amplios y dependen más de su propio juicio para interpretar la realidad. Cuando la confianza disminuye durante suficiente tiempo, el cambio más importante no suele verse primero en los mercados financieros. Se ve en el comportamiento cotidiano. Las personas empiezan a tomar decisiones distintas mucho antes de que las instituciones reaccionen. Algunos jóvenes retrasan la compra de vivienda porque los números simplemente dejaron de tener sentido. Otros posponen el matrimonio o deciden tener menos hijos, porque el costo de construir una familia parece demasiado alto. Muchos trabajadores cambian de empleo con más frecuencia y priorizan flexibilidad sobre lealtad, no necesariamente porque sean menos comprometidos, sino porque buscan recuperar margen financiero. También se observan cambios geográficos. Más personas se mudan a estados con menor costo de vida, o buscan trabajo remoto para reducir presión sobre vivienda y transporte. Lo que parece una decisión individual termina convirtiéndose en una tendencia colectiva cuando millones actúan de forma similar. Este cambio importa porque el comportamiento del consumidor termina moldeando la economía. Cuando suficientes personas retrasan compras grandes, reducen gastos discrecionales o evitan compromisos financieros de largo plazo, sectores enteros empiezan a sentir el impacto. El mercado inmobiliario, el consumo minorista e incluso el mercado laboral pueden cambiar no solo por política monetaria, sino por expectativas psicológicas. Ese puede ser el cambio más importante en Estados Unidos hoy. Tal vez la transformación más profunda no sea económica,
sino psicológica. Millones de personas están reconsiderando cómo trabajar, gastar, ahorrar y planificar su futuro dentro de un sistema que ya no sienten tan predecible como antes. No necesariamente se están volviendo cínicos. En muchos casos, simplemente están adaptándose a una nueva realidad en la que depender ciegamente de viejas promesas ya no parece una estrategia segura. Al final, el problema no es simplemente que todo cueste más. Tampoco se reduce a inflación, tasas de interés o salarios. La presión actual nace de la combinación de tres fuerzas: menor asequibilidad, mayor incertidumbre y una confianza cada vez más frágil. La señal más importante de cambio no está en Wall Street ni en los grandes reportes económicos. Está en las pequeñas decisiones diarias de millones de hogares. Está en quién decide no comprar una casa, quién retrasa una visita médica o quién deja de creer que trabajar más necesariamente traerá una vida mejor. La economía de Estados Unidos puede seguir creciendo en términos macroeconómicos, pero mientras una parte importante de la clase media americana sienta que el progreso existe solo en los titulares, el escepticismo seguirá creciendo. Si tuvieras que elegir una sola área que hoy parece más rota, ¿cuál sería? ¿Vivienda, salud, salarios o confianza?